Objetivo Social, que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, a atender esas situaciones donde seguramente están necesitando la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, los invitamos a que se conecten con nosotros, interactúen a través de WhatsApp al 310-245-8548. Nos envían un mensaje de texto, un mensaje de audio o un mensaje en video para que podamos atender su inquietud. O también nos pueden llamar al 648-4820, la llamada en vivo, en directo, para que usted haga las preguntas al especialista que nos acompaña en esta tarde de hoy. Saludamos especialmente a todas las personas que se conectan a través de la televisión abierta, de los diferentes cableoperadores, por supuesto, también quienes se conectan a través de Facebook Live y quienes nos están sintonizando a través de radioalternaonline.com, que también están ahí viendo la señal del Canal TRO. Hoy vamos a estar hablando de seguros de vida, el antes, el durante y el después. ¿Cuáles son esos temas que usted debe tener en cuenta? Vamos a analizar uno de los casos que nos envían a propósito de esta temática para que usted empiece a hacer sus preguntas. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Iniciamos semana con su programa Actúa en Derecho, este espacio dedicado para que ustedes consulten todas aquellas dudas que tengan, todas esas inquietudes que los agobian y que a veces no tienen con quién comentar, no tienen quien les dé un buen consejo jurídico. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con seguros con nuestro invitado especial. Nuestro abogado invitado para el día de hoy es Johan Manrique. Él es especialista en Derecho Comercial, ya ha estado acá con nosotros, por supuesto, y hoy nuevamente dispuesto a atenderlos a ustedes durante la siguiente hora. Abogado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y contento de poder estar acá conversando sobre asuntos de derecho comercial hoy, especialmente el contrato de seguro, que es un contrato que continuamente la gente adquiere, pero no saben cómo sirve, para qué sirve y cómo ¿En qué es lo que se están metiendo? Exactamente, sobre todo para qué sirve. Bueno. A veces hacen las cosas automáticas y no analizan qué consecuencias tiene ese contrato. Bueno, y a propósito de este tema, abogado, pues hemos traído un caso contexto para poder validar, para poder analizar, y lo hizo nuestra periodista Claudia, quien está precisamente al tanto, en contacto con cada uno de nuestros televidentes. Esto fue lo que le contó. Son muchas las personas que buscan o toman mecanismos de protección tanto personales como familiares, y esto como prevención ante los riesgos que a diario estamos expuestos los seres humanos. Mecanismos como la adquisición de seguros de vida y seguros por incapacidad laboral, como es el caso del padre de la señora Yamile Riaño, quien al adquirir un préstamo accedió a este tipo de seguros. Veamos. Bueno, mi papá venía teniendo un crédito con una entidad financiera. Cuando mi papá viene con este crédito día a día, mi papá cae en una enfermedad que es cáncer de estómago. Entonces, en vista de que mi papá respondía a esa obligación por medio de su trabajo, que era comerciante, pues entonces mi papá ya cae en una hospitalización, tiene el cáncer bastante avanzado. La señora Yamile presentó la condición de su padre a la entidad financiera. Llevo una historia clínica de 3 años atrás, llevo la historia clínica desde el 2014 hasta el 2017, como para que ellos vean que cuando mi papá solicitó el crédito, mi papá no tenía esa enfermedad. Cuando mi papá fallece, pues sí, mandamos un oficio diciendo que mi papá falleció. Esa carta la firmó mi mamá, que era su esposa, y ahí decíamos que nos explicaran todo el proceso que mi papá llevaba con los créditos, con el seguro, con los productos que él tenía con esa entidad. La respuesta que recibimos es que
mediante el oficio que había mandado el departamento de seguros a esa entidad, la deuda de mi papá había quedado exonerada desde diciembre del 2017. Donde la respuesta no fue nada alentadora. De acuerdo con lo anterior, se establece que no es posible atender favorablemente la reclamación, ya que al momento de ingreso al seguro de vida, el señor Andelfo Riaño Jiménez no cumplió con la edad de ingreso para el amparo de invalidez. Ante esto pregunta. Y realmente esta entidad actuó, digamos, como debe ser, que la respuesta que me hayan dado sea la que legalmente es, y si no, para yo empezar un proceso. Bueno, este es el caso de la señora Yamilet Riaño, que se ha contactado con nosotros a Actúe en Derecho. Abogado, ¿cómo podemos empezar analizando este tipo de situaciones? Ya para entrar a explicarle a cada uno de los televidentes todo este tema relacionado con los seguros de vida, el alcance y, como decíamos al inicio, ¿en qué finalmente o cuál es el producto que se está adquiriendo al momento de entrar con un seguro de vida? Bueno, aquí tenemos un caso en el cual es de una persona que en vida adquirió un crédito con una entidad vigilada por el sistema financiero. Y como se ha comentado en ocasiones anteriores, todos estos créditos se adquieren con un seguro, con un amparo. Es decir, la entidad financiera, para mitigar ese riesgo que puede generar entre, como sucede en este caso, la muerte del deudor, de esa cuota mensual que pacta con él, una porción la destina al pago de la prima mensual de un seguro de vida que ampara el riesgo, ya sea de muerte o de invalidez de la persona que tomó el crédito. Entonces es un crédito que está ligado a ese, es un contrato de seguro que está ligado a ese crédito. Por un lado está la entidad financiera que desembolsa el dinero y por otro lado está la empresa aseguradora, que es la que ampara ese riesgo de muerte o invalidez del deudor. Y funciona única y exclusivamente para el respaldo de esa deuda, no tiene otra función. Exactamente, ahí lo que se busca es que el beneficiario sea la entidad que da el crédito, de manera tal que ante el riesgo de que el pago de esa obligación no se vaya a cumplir, puedan ellas, a través de la reclamación de ese seguro, obtener la devolución de ese capital e intereses. Abogado, este es el seguro que llaman seguro de deudores. El fin de este seguro es asegurar el pago de la deuda, mas no es un seguro para asegurar la vida de la persona que lo toma. Es importante hacer esa diferenciación, abogado. Sí, exactamente. Digamos, no es como esos seguros comerciales de vida donde el asesor o el vendedor de seguros o el agente de seguros le dice a uno, hombre, compre este seguro donde si usted llega a fallecer, le vamos a entregar un dinero a las personas que usted nos indique en el seguro que le entreguemos un dinero por su muerte. En este caso particular, como decía la doctora Marlene, es un seguro que se toma para amparar a quien otorgó el crédito, es decir, a la entidad, no para enriquecer a la entidad, sino para que esa obligación, ese crédito que puede llegar a quedar sin pago al momento del fallecimiento del deudor, a cargo a ese seguro, se le pague a la entidad financiera. El televidente o en la nota nos hablaban de que por la edad no alcanzó al seguro de invalidez. No entendí ese pedacito, usted lo... Digamos, uno puede presumir ahí lo siguiente, y es que los contratos de seguro, por norma de comercio, del Código de Comercio, son contratos por escrito, solemnes, debe constar todas sus condiciones en un texto. Un texto que prepara ¿quién? La empresa que da el seguro. Y hay que partir de esa idea, y es que uno como persona que adquiere el seguro, poco o nada puede negociar esas condiciones del contrato, porque son contratos preestablecidos por parte de las aseguradoras. Lo máximo que uno puede llegar a negociar es el valor asegurado, es decir, cuánto van a pagar si ocurre uno de los riesgos amparados. Y igualmente se negocia es el valor de la prima, porque entre más grande sea el valor asegurado, es decir, entre más
dinero el seguro va a entregar si ocurre el riesgo amparado, es decir, si ocurre el hecho que generaría el pago, la muerte, la invalidez, la amputación, que son ejemplos de cosas que se aseguran, pues más grande va a ser el valor de esa prima. Entonces aquí en este caso particular presumiría yo que el contrato de seguro que adquirió el padre de la señora que nos hizo la consulta tenía amparado el riesgo de invalidez del deudor. Y al tener amparado el riesgo de invalidez del deudor, significa que ante una situación de invalidez, ya sea una enfermedad grave, comprobada, podían acudir a la aseguradora para que ella, conforme a las condiciones del contrato, les hiciese un reconocimiento económico de acuerdo, vuelvo e insisto, a las condiciones del contrato. Que en algunos contratos ese riesgo de invalidez puede ser, le pagamos la cuota del crédito, en otros seguros es, le damos 1 millón de pesos diario mientras usted esté inválido, o esté, por ejemplo, en situación de hospitalización. Si usted tiene una pérdida de incapacidad laboral del tanto por ciento, le damos tantos millones de pesos. Entonces uno presumiría que el señor que hoy día lamentablemente fallece por esta penosa enfermedad, pues antes estuvo en una situación de incapacidad, por cuanto esa enfermedad tan grave no le daba la posibilidad de él seguir ejerciendo su profesión o su ocupación. Eso por un lado. Por otro lado, en la respuesta dicen, es que él estaba por fuera de la cobertura por edad. Los contratos de seguro pueden regular cuál es la edad mínima y máxima donde se hace la cobertura del riesgo. Y aquí sí viene algo interesante en este caso, porque muy seguramente el señor pudo haber pagado cumplidamente sus cuotas y al momento en que adquirió el crédito estaba en la edad que el contrato de seguro sí le cubría la invalidez. Y seguramente durante la ejecución de ese contrato, él cumplió una edad que de acuerdo a las condiciones del contrato lo excluían del cubrimiento. Pero de pronto, pues estamos aquí hablando de suposiciones, de pronto esa cuota que él pagaba para la prima del seguro, de pronto nunca se la rebajaron y le seguían cobrando como si toda la cobertura de todos los riesgos estuviera permanente. Es decir, que a pesar de que las condiciones del seguro decían que después de los 65 años no se cubría invalidez, le seguían cobrando la prima completa, como si sí se estuviera cobrando la invalidez. Porque lo lógico es que si yo tengo un servicio 100%, pues me cobra una tarifa 100%. Pero si yo tengo un servicio al 80%, pues la tarifa que pago por ese servicio tiene que ser al 80%. Lo mismo pasa con los seguros. Si me están cubriendo todo lo que dice el contrato de seguro, pues pago un valor de prima establecido. Pero si alguna de esas coberturas, por situaciones del contrato o porque así lo negociamos, ya no van a estar cubiertas, pues innegablemente el valor de la prima tiene que modificarse y no debo yo pagar por riesgos que ya no me están cubriendo. Que ya no están cubriendo. Entonces ahí sí habría que hacer ya un análisis con documentos, con la situación en real, para determinar si gracias a ese pago que nunca se redujo, el riesgo seguía cubierto y por lo tanto esa condición que había puesto la aseguradora perdió vigencia porque ella siguió recibiendo el dinero y por lo tanto conlleva a que el riesgo seguía cubierto. Y así ya se han determinado en decisiones judiciales que si la aseguradora percibe la prima y no objeta o no modifica esas condiciones al percibir la prima, se entiende que el contrato está vigente y ese riesgo que alega no cubierto sí debe cubrirse. Abogado, vamos a recibir la llamada del señor Carlos Araque, que se comunica con nosotros a esta hora en la tarde. Señor Carlos, ¿cómo le va? ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas tardes. Felicitaciones por el programa. Gracias, don Carlos. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Pregunta al abogado especializado en seguros y muchas gracias de antemano por su consejo y orientación. Yo soy empleado de una empresa multinacional en donde pues tenemos lógicamente un seguro de vida porque trabajamos en un campo, llámese por decir algo pesquero, entonces trabajamos en turnos.
Yo permanecí allá en campo durante 14 días encerrado, las 24 horas de disponibilidad. Pero entonces yo, después de haber estado como 4 años en la compañía, mejor dicho, en este momento tengo más de 7 años y medio en la compañía, yo resulté con un estado de estrés por cuestión de, digamos, de trabajo, digamos, mucho trabajo y acoso prácticamente de mi jefe, que entré en un punto de ansiedad y depresión profunda. Tanto así que yo llevo ya casi 3 años incapacitado. Ya fui calificado en primera instancia por pensiones con 42%. Luego yo apelé y la Junta Regional ya me dio 51.48 de invalidez. La pregunta es, la empresa aseguradora dice incapacidad total y permanente y accidental y beneficios por desmembración. Entonces, en las condiciones, permítame, dice, se entiende por incapacidad total y permanente que el asegurado haya sufrido antes de los 70 años. Yo tengo 61 años, voy a cumplir 62. Y que haya sido estructurada y se manifieste estando asegurado bajo el presente amparo. Dice que produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales de por vida. Precisamente en las historias clínicas los de psiquiatría me dicen que la patología que yo permanezco es de carácter irreversible y que estaré tomando ansiolíticos durante toda mi vida, el resto de mi vida. Por lo tanto, yo no puedo volver a trabajar ya a las funciones que yo tenía. Entonces, la pregunta es, yo ya estoy calificado, como le digo, con más del 50%. La pregunta es si yo tendría derecho a reclamar ese seguro de vida. Muchas gracias, don Carlos, por su inquietud, por llamarnos a esta hora de la tarde. Abogado, dado todo el contexto que nos dio don Carlos, ¿es posible que esto lo pueda reclamar en vida? Sí, digamos, ahí él nos leyó el aparte de las condiciones del contrato de seguro, donde hay un punto de discusión y será la fecha en la cual se tendrá por configurada la condición de riesgo que genera el pago. En este caso, él decía que en el contrato textualmente señala que si tiene una incapacidad total o permanente antes de 60 años, se cumple la condición que obliga al seguro a pagar. Y él nos dice, yo hace más de 3 años adquirí mi incapacidad, ya ahora tengo más de esa edad y es el momento donde ya me definieron mi incapacidad en el 51% que es lo que legalmente se establece ya como una incapacidad absoluta o permanente de la persona. Entonces, la reclamación se basará en esto. ¿A partir de cuándo se puede entender que quedó configurada la condición? ¿Desde el primer día que me incapacitaron o solo hasta el día que la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en última instancia, dictaminó cuánto era el porcentaje de mi incapacidad? ¿Sí? Digamos, y les puedo decir que posiciones jurídicas de esto hay suficientes en ambos sentidos. Inclusive hasta la Corte Constitucional han llegado casos de estos donde la gente interpone sus acciones de tutela porque desea que el seguro de vida les pague por situaciones de nada más entender qué es una incapacidad absoluta y permanente, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento uno puede decir al señor, sí, usted tiene derecho o no, usted no tiene nada que hacer. Es un acto irresponsable por parte de un abogado por cuanto será el juez, en las condiciones específicas del caso, quien pueda a ciencia cierta decirle, usted su incapacidad, yo considero que el seguro debe tomarla desde el mismo momento en que su sistema de salud lo incapacitó por las condiciones de esa enfermedad, o de lo contrario decir, no, su incapacidad permanente solo es hasta el día en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez lo decretó, porque cada enfermedad es particular. Hay unas que son progresivas,
hay otras que son de un efecto inmediato. Y aquí estamos hablando de unas incapacidades que vienen de aspectos ya psiquiátricos inclusive, donde se da ese campo de espera para determinar la capacidad o no de la persona de evolucionar su enfermedad para bien o para mal, si está en la capacidad de salir de esa enfermedad o si definitivamente no fue capaz su cuerpo y su mente de superar la situación de enfermedad. Entonces, igual que decía anteriormente, es necesario ya tener una historia clínica, revisar exactamente los conceptos médicos que se le han entregado a él, analizar cuál fue la motivación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez para aumentar su incapacidad y junto con el contrato de seguro para poder determinar no solamente esa reclamación, sino seguramente hay otros amparos que quizás existen en ese seguro y él no ha reclamado. Como ahora les decía, hay amparos como por cada día de incapacidad le van a pagar un día de salario y la gente no reclama eso. O por cada día que haya estado en hospitalización le dan 1 millón de pesos, por poner una cifra. O que el seguro le reembolsa el valor de todos los medicamentos que haya adquirido, ¿sí? Todos esos son amparos que cuando se hace el análisis, pues es una suma de dinero considerable que la persona puede recuperar y que ha sacado de su propio bolsillo. Abogado, vamos a atender un mensaje que nos envían a través de WhatsApp. Dice: muy buenas tardes, mi consulta es la siguiente. El seguro de responsabilidad civil de daños materiales en accidente de tránsito, ¿en qué tiempo prescribe? Y si es luego del fallo de tránsito, ¿inician los términos? Dios los bendiga. Edgar Marín, que nos escribe desde Antioquia. Muchas gracias. ¿Me puede repetir otra vez? Qué pena. El seguro de responsabilidad civil de daños materiales en accidente de tránsito, ¿en qué tiempo prescribe? Y si es luego del fallo de tránsito, ¿inician los términos? Muchas gracias. Sí, digamos, las reclamaciones hacia una aseguradora en general, estamos hablando de 2 años contados a partir del evento que configura el riesgo amparado. Entonces, 2 años a partir de que ocurrió el accidente de tránsito, se tiene para hacer la reclamación directa ante la aseguradora por parte de quien se considere que es beneficiario de ese contrato de seguro. Entonces, lo que hay que tener en cuenta siempre es eso, 2 años a partir del momento en que ocurrió el evento que generaría la reclamación del seguro. La señora Luz Amparo Tabarí, se encuentra con nosotros. Señora Luz Amparo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor, ¿cómo está? Excelente. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mira, señor, mi inquietud es la siguiente. Tengo un hermano y él estaba pagando 2 seguros de vida. Sí. Resulta que pasamos la carta de la invalidez de seguro, la pasamos y le dijeron que esperara la respuesta. Cuando llegó la respuesta era que no, que él hacía 2 meses no estaba cancelando el seguro, pero nosotros tenemos las tirillas en las cuales se cancelaron esas pólizas de seguro mensualmente. Sí. Y le retiraron totalmente y no ha sido posible reclamar. Hemos ido a Colpatria donde se cancelaban las cuotas y todo, pero no le han resuelto ninguna situación a mi hermano. Bueno, doña Luz Amparo, yo aquí asumo que quiere saber entonces cómo hacer, abogado, sabiendo que tiene registrados, tiene los soportes de los pagos correspondientes a su seguro de vida, que ahorita de alguna manera la aseguradora le está negando. ¿Cómo hacer para decir, vea, es que nosotros sí pagamos? Sí, uno cuando las personas a veces le consultan sobre que va a adquirir un seguro y qué recomendaciones da, yo personalmente la recomendación que hago es, por lo posible y por nada del mundo, se atrase o pague de manera extemporánea la prima. La prima, que es el valor mensual, que normalmente es mensual, aunque también la prima puede ser anual, es la suma que uno le da a la aseguradora para que tenga cobertura de esos riesgos del contrato de seguro. La norma, y también existen decisiones judiciales muy claras al respecto, donde el pago por fuera de los plazos establecidos en el contrato de seguro
da causal automática de terminación del contrato de seguro y por lo tanto no hay amparo de nada. Eso hay que tenerlo muy claro, entonces por eso ¿Qué es lo que usted supone pasó en este caso? Entonces, lo que yo insisto es, si usted tiene un seguro, pague siempre cumplidamente. Primero, en este caso, ellos que dicen, nosotros tenemos prueba de que sí se pagó cumplidamente el seguro y la aseguradora se está cobijando en esa regla que les acabo de indicar, que es que si se paga extemporáneo o no se paga, automáticamente queda terminado el contrato de seguro a partir del momento en que no se haya pagado. Indicaba la televidente que la aseguradora alegaba que hace 2 meses ya se había terminado el contrato de seguro por falta de pago, pero que al mismo tiempo ellos tienen las pruebas del pago. Entonces hay que entrar a revisar, esas pruebas de pago, porque medios de pago hay muchos. Pues el medio de pago más conocido es el efectivo. Yo entrego el dinero y quedó hecho el pago. Pero aquí estamos hablando de temas de seguros y siempre están muy atados con el sistema financiero. Entonces, de pronto, ¿será que fue un débito automático a una cuenta de ahorro, una cuenta corriente? Le cargaban la prima a la tarjeta de crédito, ellos hacían una consignación, hacían transferencias. No sabemos cómo es el medio de pago, pero indiscutiblemente hay que coger esas pruebas que dicen que tienen de que sí pagaron a tiempo y compararlas con el contenido del contrato de seguro para determinar si ese pago que dicen ellos tener probado se hizo dentro de los plazos y la manera que el contrato de seguro decía. Abogado, vamos a seguir hablando a este tema. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con más aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho y vamos a seguir atendiendo las inquietudes de los televidentes. Hoy hablando de temas relacionados con seguros, con todo tipo de seguros. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué sucede antes, durante y después? Veamos lo que nos preguntan los televidentes. Dice, muy buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Cuando se estudia en 2 universidades diferentes, se expiden por parte de las universidades 2 pólizas contra accidentes. En el evento de reclamación por esos seguros, ¿se puede acceder a los 2 o únicamente a uno solo, ya que son de la misma especie, pero con diferente universidad y aseguradora? Gracias. Continúen cosechando éxitos. Una de las reglas principales que tiene el derecho de seguros es que no puede haber doble aseguramiento sobre una misma cosa o persona, a excepción de los seguros de vida. La vida sí permite que pueda tenerse varios seguros, frente a los otros asuntos no. Estos son seguros estudiantiles que cubren los riesgos del estudiante mientras esté vinculado a esa institución universitaria y que estén relacionados con su estudio en esa universidad. Entonces, al haber 2 seguros, toca determinar los hechos que generarían la reclamación al seguro, cuáles son las condiciones del lugar y cómo ocurrieron, estudiando en la Universidad A o estudiando en la Universidad B. Entonces, en ese orden de ideas... ¿Para ver quién responde? Para determinar cuál seguro es al que debe acudir la persona. Bueno, bien importante, entonces no se puede utilizar estos 2 seguros. Es que se podría entender que sí, pero pues ahí lo que hay que determinar es cuál de los 2, a ver si era dentro de una u otra universidad, y pues de esa manera saber si finalmente deben o no responder. Tenemos otro mensaje en línea, dice lo siguiente. Muy buenas tardes, mi papá tenía pensión de las fuerzas militares, sacó un crédito con una entidad financiera, ya falleció y mi mamá quedó con la pensión y con la deuda del banco. Si mi papá tenía un seguro, porque era mayor de 65 años, ¿por qué continúa con esa deuda? Muchas gracias. Bueno, pues en condiciones generales hay que revisar, insisto, el contrato de seguro, porque si el crédito era con una entidad financiera y esta entidad financiera constituyó un seguro, entonces evidentemente sí está amparado. Ahora, las aseguradoras no tienen la capacidad de conocer si todos sus clientes están vivos, muertos, incapacitados o no. Hay que hacer la reclamación, poner en conocimiento de la aseguradora si ocurrió un evento que genera la reclamación, o sea, si acaeció el riesgo, como se dice en el contrato de seguro. Entonces, riesgo muerte, murió la persona, permite que, de acuerdo al texto del contrato, se reclame un dinero.
pero se le puso en conocimiento, se hizo la reclamación, porque también el contrato de seguro dice, apenas ocurra un siniestro, es necesario que me ponga a mí en conocimiento de que ocurrió el siniestro, porque ¿cómo voy a enterarme yo? Y tráigame las pruebas de que el siniestro ocurrió. Entonces, el acta de defunción, los registros civiles de la persona. ¿Eso no lo hace la entidad financiera? No necesariamente, porque si estamos hablando de un seguro de un crédito, el que está interesado para que entren y cubran eso es quien va a heredar esa deuda, porque hay que recordar que uno lo que hereda es el patrimonio de una persona, y el patrimonio está comprendido por el activo y el pasivo. Y entonces hay que entrar a definir eso. Y si, o sea, ante el fallecimiento, llevar la carta a la entidad financiera para reportar eso, y ahí sí que el seguro entre a respaldar la deuda. Y muy seguramente la entidad financiera dirá, lamento mucho el fallecimiento del señor, pero yo no soy aseguradora, yo no le puedo definir si se paga o no. Diríjase a la aseguradora tal, donde estos son los datos de contacto, y allá haga la reclamación y nos avisa. En ese sentido iba mi pregunta, abogado. No basta con que yo vaya a la entidad financiera y reporte, debo reportarlo a la aseguradora, porque la entidad no lo va a hacer. Exactamente, la entidad en la mayoría de casos no lo va a hacer. Y dos, el que finalmente quiero que pague es que el seguro saque el dinero y se lo gire a la entidad que me prestó a mí, o que le prestó a la persona que estaba en vida, le prestó ese dinero. Y dos, el derecho de seguros establece que para que inicien los términos de pago del seguro, debe hacerse la reclamación formal al asegurador, quien en un plazo establecido en la ley debe dar respuesta de si paga o si objeta la reclamación. Y a partir de ahí es donde empiezan también a correr unos ciertos plazos. Abogado, me están preguntando por ese tipo de seguros que se adquieren en los almacenes de cadena, donde usted termina de hacer sus compras y le dicen, no quiere adquirir un seguro por 2.000 pesos que le cubre 50 millones de pesos si algo le llegase a pasar. Estos seguros, ¿cómo están conformados y qué tan válidos podríamos llegar a, o qué tan afortunados podrían ser quienes pagan este seguro? Esos negocios son absolutamente válidos, cumplen con todos los requisitos, como es, y normalmente en esos seguros hay un texto preestablecido, a veces es apenas un pequeño papel. Sí. Lo difícil en esos contratos es la declaración del estado de riesgo o de asegurabilidad. ¿Y esto qué significa? De que yo, como persona que adquiero el seguro, tengo que, bajo la gravedad de juramento, declarar si conozco alguna situación en mi salud que pueda generar que a futuro se dé el riesgo. Entonces, supongamos, a veces en los seguros le ponen ahí un espacio para que usted llene, declaro bajo la gravedad de juramento de que no tengo las siguientes enfermedades, diabetes, enfermedad coronaria, etcétera, etcétera. Y uno pone no, y firma. Y esa es la declaración de asegurabilidad. Si ocurre algún evento de reclamación, de riesgo, supongamos que caí en una invalidez permanente por una diabetes crónica, y el seguro me responde, yo no le pago porque usted cuando adquirió el seguro me dijo que no tenía diabetes, y ahora un mes después me viene a decir usted que le pague porque resultó con diabetes, ¿sí? Entonces ahí es donde está el problema siempre de los seguros, que es lo que ellos llaman la reticencia del asegurado, es decir, que la persona que adquiere el seguro no revela toda la verdad y, entre comillas, engaña al seguro, quien en su buena fe expide la póliza para cubrir el riesgo, sin que le hayan revelado todas las situaciones que podrían perjudicarlo a él por la reclamación. Ese es el problema, pero independientemente de eso, que ya es un asunto de debate judicial, porque cuanto tiene que ser con pruebas, tanto por parte y parte, de quien tiene la razón. Cuando hizo la declaración, usted no sabía que estaba enfermo, y pues casualmente 3 meses después resultó con una enfermedad que usted desconocía y que hasta el momento en sus reportes médicos no aparecía. Exactamente. De eso se trata el debate, y es un debate, digamos, judicial, probatorio, pero independientemente de ello, ese seguro que le venden en las cajas de los supermercados por un bajo valor,
es absolutamente válido, legal, cubre lo que allí dice y ya serán las reclamaciones futuras las que entrarán a debatirse. Señora Carmen Díaz, muy buenas tardes, gracias por llamarnos. Cuéntenos cuál es su inquietud. Mira, el caso también de una adquisición que mi esposo había hecho en vida de un apartamento y pues el seguro cubría supuestamente cuando él, en caso de fallecimiento. Sí. Él falleció, como que él no estaba enfermo ni nada, de un momento a otro se enfermó y la muerte de él fue súbita prácticamente. Resulta que él iba al día en pagos de cuotas y todo. El inconveniente de pronto porque yo no sabía que te debía seguir pagando. Cuando me di cuenta eso estaba en manos en un juzgado. En última me tocó terminar de pagar para ver de que no me remataran el apartamento. Yo solicité a la aseguradora el respaldo a esa deuda porque estaba pagando pues un seguro, ahí decía que contra cualquier eventualidad. Pero el seguro nunca me respondió, no, siempre se negó que porque él era hipertenso. Entonces no sé hasta qué punto qué solución puede haber al respecto. O me gustaría consultar en particular con el doctor, ¿cómo es el nombre? ¿El doctor? Johan. Johan, con el doctor Johan. Bueno, doña Carmen, gracias por su llamada. Mire, abogado, es lo que estamos diciendo. Una persona relativamente sana, sin ningún inconveniente, y sucedió un evento, una muerte súbita, algo que no estaba esperando, y la aseguradora entra en el momento en que requieren el soporte de la aseguradora, dice, no, pero es que tenía una enfermedad coronaria. Pues, hombre, no la tenía antes cuando estaban haciendo y le pasó. Y ahí, ¿cómo entran? Entonces, porque si no, en ese orden de ideas, a nadie se le debería pagar porque usted tiene que, hasta el momento de su muerte, en el último minuto, no, usted no tuvo nada, ni una gripa, ni absolutamente nada. Sí, ahí es donde las grandes discusiones con las aseguradoras. En este tipo de casos que es recurrente que ocurra ello, que la persona tiene su seguro mediante el cual le da la tranquilidad a su familia, donde si me llega a pasar algo tranquilos, la deuda está cubierta, en primer lugar. Entonces tienen ese seguro, la familia está muy tranquila, ocurre el evento no esperado, el riesgo, la muerte, y van a la aseguradora y la aseguradora le dice, no, yo no le pago porque el señor no declaró que era hipertenso, supongamos, y eso tiene que ver con lo que señalaba anteriormente de la reticencia. Y es recurrente que las personas se quedan ahí y dicen, no me pagaron, bueno, hasta ahí llegamos. Hay que hacer la reclamación ante la aseguradora y que la aseguradora tiene que dar las explicaciones exactas del por qué no paga el seguro. Y tienen que ser cosas realmente relacionadas con las condiciones de la asegurabilidad de la persona. Entonces, no puede llegar a decir, no le pago porque el señor era hipertenso y resulta que la muerte del señor se la causó, fue un accidente de tránsito. Cosas independientemente una de la otra y que no es una excusa para el no pago del seguro. Ante estas respuestas negativas, debe acudir la persona a la justicia para que sea un juez el que determine si existe o no la obligación por parte del seguro de pagar, y tienen que hacerse estas demandas dentro de los plazos establecidos, los 2 años siguientes a que ocurrió la muerte de la persona, porque la entidad que tiene el crédito no dudará ni un minuto en iniciar el cobro ejecutivo, si tiene hipoteca, en la ejecución de la hipoteca para satisfacer el pago de la deuda. Y mientras tanto, las personas se quedan con la respuesta inicial que les da la aseguradora sin analizar el fondo de esa respuesta. Pero la aseguradora no debería, por ejemplo, pedirme a mí cuando me va a asegurar por lo menos un listado, digamos, de condiciones mínimas, hipertensión, diabetes, cosas que son fáciles de detectar y que son fáciles de demostrar. ¿No debería hacer eso? Sí, hay algunos seguros donde se obliga a la persona que va a ser la asegurada a que acuda a un examen médico previo a la de expedición de la póliza. Y seguramente es de la casa de la aseguradora, sí, los médicos y todo sí, este tema. Vaya a tal entidad que allá le hagan los exámenes y nos los faciliten a nosotros. Hay algunos seguros que son así. Hay otros que simplemente se detienen en la declaración de asegurabilidad, que es decir, manifieste si usted en el último año, supongamos, ha sido operado de lo siguiente, vesícula, etcétera, etcétera.
díganos si en su familia hay personas que tengan esta enfermedad. Declare si usted en este momento sabe o conoce si tiene alguna de estas enfermedades y el listado. Díganos si usted fuma. ¿Sí? Hay algunos seguros que tienen ese listado y tienen que llenarse o completarse por parte del asegurado con absoluta claridad, de que no haya ninguna información que se omita o se oculte, porque esto es lo que le da pie al asegurador para ampararse en la facultad de decir, usted no me dijo la verdad, me faltó a la buena fe, no se paga el seguro. Tenemos otro mensaje a través de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente: abogado, ¿los fondos creados en las empresas tienen excepciones o trato especial para obligar a contratar con la aseguradora que ellos decidan los seguros ante un crédito? Tengo un crédito hipotecario y no me permitieron tomar los seguros con otra entidad, sino con la de ellos. Muchas gracias. Mire, eso ahí estamos dentro de lo que en el derecho del consumo se llama las ventas amarradas. Y yo le presto a usted dinero, pero se lo presto bajo la condición de que compre este seguro en particular. ¿Y eso es es una venta amarrada y eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Partamos de ahí. Pero ¿qué puede exigir quien presta el dinero? Yo le presto el dinero, pero usted me tiene que traer a mí un seguro de deudores que ampare estas y estas condiciones. Yo le presto el dinero, pero el dinero lo presto bajo la condición de que traiga un seguro, que el seguro tenga estas condiciones. Y sugerirle unas aseguradoras, más no obligarlo y direccionarlo a una sola. Exactamente. Entonces le tiene que decir, nosotros tenemos convenio con esta aseguradora que ya nos da los amparos que exigimos nosotros para darle el crédito. Pero si usted se logra conseguir otra empresa que le dé un seguro idéntico, usted está en la libertad de hacerlo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que hacen esos convenios comerciales donde la aseguradora de esa entidad crediticia o de ese fondo de empleados en este caso, pues ya tienen un convenio comercial donde la aseguradora le va a dar unos precios muy buenos comparativamente con la competencia frente a la prima, donde usted va a tener diciendo, hombre, me toca comprar ese porque definitivamente es el seguro más económico que me cubre eso frente a otros. ¿Sí? Entonces ya cambia el negocio. Pero si vienen y le dicen a usted, yo le presto el dinero, pero tiene que comprar tal seguro en particular, estamos hablando de una venta atada que está absolutamente proscrita por derecho del consumo. Pero, abogado, yo me he sorprendido, por ejemplo, ahora para participar en algunos procesos licitatorios de algunas entidades, la entidad me dice, yo necesito el seguro de cumplimiento de la oferta, pero lo necesito bajo estas condiciones, esta es mi matriz y esa matriz la tiene tal aseguradora. Y me obliga, o sea, yo no puedo... Casi que es amarrado. Amarrado. Casi que es amarrado, como quien dice, solamente ellos me están ofreciendo esas garantías y usted no va a tener posibilidad de mirar para otro lado. Entonces ahora ya cada entidad, digamos, grande, tiene su propia matriz y tiene su propia aseguradora. Sí, eso se está presentando y digamos, ahí la única salvaguarda que podría tener una entidad ante esto, porque pues evidentemente se ve un direccionamiento, es decir, que en el mercado de seguros de Colombia no existe otra aseguradora distinta a esa que ofrezca amparos para esos riesgos en particulares, porque esa es una de las excepciones que trae la norma, porque la actividad aseguradora es una actividad reglada y que requiere autorización previa por parte del gobierno de Colombia para usted poder ejercerla. Es decir, para yo vender un seguro, como empresa aseguradora requiero previamente estar autorizado por el gobierno nacional para hacerlo. Y los productos que vendo, o sea, los seguros que voy a vender, tienen que haber sido previamente aprobados por la Superintendencia Financiera, esos productos de seguros, que son productos financieros. Entonces, esos seguros, previamente el Estado, a través de la Superintendencia, revisa y dice, sí, este seguro se puede vender en Colombia, y autoriza. Y quizás hay muchas veces que hacen esos convenios donde solo una aseguradora es la que ha logrado ese seguro en particular, entonces terminan todos allá y por utilizando unas aplicaciones de excepciones legales hacen unas ventas amarradas de seguros. Muy bien, abogado, tenemos más inquietudes que nos siguen enviando los televidentes. Este mensaje nos lo envían a través de WhatsApp, es un mensaje de audio. Escuchemos lo que tiene el televidente para preguntarnos.
Buenas tardes, mi padre es una persona de 73 años. Él adquirió unos créditos bancarios y pues él tiene una vida crediticia muy buena y es una persona muy puntual con sus créditos. Pero él en octubre del 2017 se nos enfermó y tuvimos que llevarlo el 2 de octubre a la clínica Comuneros, donde duró más de 22 días, muy delicado de salud, y para poderle salvar la vida le tuvieron que hacer la amputación de su piernita derecha. De ahí pues ha tenido un desmejoramiento de salud, está en la casa, no se puede movilizar, tiene el médico domiciliario en la casa. En el Banco Bancamía le hicieron todo el proceso, se llevaron las historias clínicas y nos exigían el porcentaje de discapacidad. Realmente nadie nos dio el porcentaje porque él ya es una persona pensionada. Los médicos laborales, en donde quiera que tocamos las puertas, nos decían que nos daban la incapacidad si él fuese una persona activa, pero él ya era inactivo por ser ya pensionado. Todo eso se le informó, fuimos a medicina legal. En medicina legal nos dijeron que con muchísimo gusto nos colaboraban siempre y cuando lleváramos una orden de un juez. Ustedes entenderán a quién demandamos para que el juez pudiese expedir esa orden. Se les explicó todo eso a los bancos. Se les llevó la historia clínica desde el momento del siniestro hasta la actualidad y se lleva historia clínica de antes del siniestro. La entidad Bancamía le hizo efectivo el seguro, en el cual le hicieron devolución de sus cuotas desde el momento del siniestro hasta el momento que le hicieron efectivas las cuotas. Financiera como Ultrasan le recogió, sin previo aviso, le recogió todos los aportes que él hacía, en el cual dijeron que él había firmado el seguro, pues, diciendo que la edad no le cobijaba. Algo que me parece, pues, quiero que ustedes me aclaren esa duda. Irrisorio, mi padre nunca nos dieron el dichoso pago de seguro que él adquirió, firmado por él, nunca nos lo entregaron. Le perdonaron, le dijeron que le habían cogido todos los aportes y que le había quedado en cero la deuda. Tiene otra deuda en el Banco Popular, en el cual yo hice el mismo procedimiento, me exigieron el mismo documentación, en el cual yo expliqué lo mismo que acabé de decir, pero en el Banco Popular no me lo aceptaron. Yo quiero preguntar, ¿por qué no me lo aceptaron si siendo una entidad financiera, el Banco Bancamía me recibió toda la documentación y le hizo efectivo el seguro? Mi pregunta es, ¿por qué el Banco Popular no le hace efectivo ese seguro? Muchas gracias. Bueno, a la televidente, gracias por habernos enviado el contexto de toda su situación. ¿Ahí en qué se tiene en cuenta, abogado, pensando en que una entidad aceptó todas las condiciones que se dieron en cuanto a pruebas y demás, y la otra simplemente no? Las reclamaciones de seguro las resuelven seres humanos en cada empresa, quienes deciden de acuerdo a los documentos que se les presentan, al contrato de seguro y a las políticas de reclamaciones de cada aseguradora. No es la misma aseguradora la de la entidad Bancamía que la del Banco Popular. Seguramente son empresas de seguros diferentes. Entonces, las políticas de reconocimiento de pagos por siniestros del seguro que ampara los créditos del Banco Popular y la persona que hace eso y este seguro, pues debe tener unos criterios diferentes que para ellos no es suficiente lo que les presenta la oyente frente al otro banco donde sí es suficiente ello. Entonces no es que sea algo automático, no es que uno coja el seguro y los documentos y los meta en una máquina. No es una lista de chequeo. Es una lista de chequeo formal. Sí. Pero luego ya cuando ellos analizan el caso tomarán las decisiones que a bien tengan. Obviamente, pues que sí genera suspicacia y es muy sospechoso que una entidad bancaria
ya haya aceptado y la otra no. Entonces esos parámetros hay que revisarlos ya con los criterios de cada contrato de seguro frente a cuáles son las políticas para reconocimiento directo del pago de un riesgo que se ha acaecido. Entonces no es que sea, vuelvo, insisto, algo automático, sino que debe analizarse el caso en concreto y si no está satisfecha, pues tiene la opción de acudir ante el juez para que sea el juez el que obligue o no a la aseguradora a reconocer el pago. Muy bien, perfecto. Señor Misael, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Aló? Hola, Misael, ¿cómo está? ¿Cómo está, mi doctor? Bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es su inquietud? Esta pregunta ahí en el programa. Lo que pasa es que mi padre tenía 70 años. Hizo una solicitud de crédito en el Banco Agrario. ¿Sí? Sí. El Banco Agrario, como por la edad, le dijeron, no, se le puede, bajo hipoteca, ¿no? Bajo una hipoteca. Sí. Y entonces le dijeron, a usted por su edad no se le puede hacer, pero el seguro de vida suyo se lo vamos a hacer a un hijo suyo. Sí. ¿Sí? Entonces, él por el afán de su préstamo, pues lógico, hizo el seguro a nombre del hijo. Pero él desgraciadamente a los pocos días murió, a los 4 años, porque el préstamo era 6. Murió y cuando fuimos que todavía se debe porque el seguro no lo está cubriendo el papá sino un hijo, pero la hipoteca sí era y la deuda todo era de mi papá. Ok. Sí, señor. ¿Cuál es su inquietud, don Misael? Eso es legal. A mí se me hace que si yo hago un préstamo, si mi papá hizo un crédito, es a nombre de él. ¿Por qué tenía que el seguro de vida ir a nombre de un hijo menor, ¿sí? De un hijo joven? Don Misael, muchas gracias por su pregunta a esta hora de la tarde. Abogado, ¿aquí hay algo irregular o eso es posible? Pues la verdad sí es un caso muy particular de donde para un crédito le exigen hipoteca a un inmueble del deudor, pero el amparo de seguro de deudor lo toma un hijo. Muy seguramente es que el hijo era codeudor. Es la única explicación que uno le puede dar a este asunto. La única explicación legal. Sí, la única explicación legal de por qué al deudor no se le exigió el amparo de seguro y sí a un hijo. Entonces, lo único que uno diría es que el Banco Agrario los tomó a ellos como deudores, o deudor principal y codeudor, o deudores solidarios, como se haya negociado allí, y como el señor estaba por fuera de los límites de las políticas de las empresas aseguradoras para asegurar vida por su edad avanzada, entonces muy seguramente nadie le iba a dar la cobertura al riesgo, e igualmente las políticas del Banco Agrario dicen que no se pueden dar créditos sin seguro. Entonces, combinando esos dos, pues de manera, digamos, muy habilidosa, seguramente. Muy artística. El funcionario que aprueba el crédito dice, pues aseguremos al codeudor, que total tenemos una hipoteca. Si le pasa algo, pues el codeudor responde y continuamos con todo el tema. Y abogado, no pagamos el seguro. Así es. Vamos a ir a una pausa comercial y ya continuamos con más de Actúe en Derecho. Agradecemos a todos ustedes la participación. Infortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Mañana en punto de las 2 de la tarde los esperamos aquí con más temas en Actúe en Derecho. Quédense con la buena compañía del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.